Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a tratar el tema de la acción pauliana, ¿ya? También se le llama la acción revocatoria, ¿ya? Es una acción que, digamos, no implica algo relacionado al tema de voluntad negocial, que es el tema en el que estamos actualmente en el curso, ¿ya? Es algo más relacionado a obligaciones, que es el curso que ustedes van a llevar de acá 2 ciclos, ¿ya? Sin embargo, está regulado en el Código Civil peruano, primero, ¿ya? Y segundo, que se aplica en unos contextos muy similares al que he descrito para el caso de la simulación en el anterior video, ¿ya? Entonces, por eso es que va a estar vinculada a estos temas, más allá de que en realidad el problema o el tema de origen en el tema de la acción pauliana no es un tema de problema de voluntad, no es un problema de defraudación de acreedores, ¿ya? Pero es, digamos, es estas dos razones que nos hacen revisar el tema en este punto del curso. Entonces, ¿en qué consiste la acción pauliana? Vamos al tema. Eh, en la acción pauliana estamos, digamos, regulando la situación de que un deudor que tiene lo que hemos llamado en las clases pasadas una situación jurídica de desventaja, ¿no? Le debe algo a alguien, le debe pagar algo a alguien, ¿ya? Dispone de sus bienes, ¿no? Se deshace de sus bienes, vende su casa o la regala, ¿no? Vende sus carros, los regala, ¿no? A terceros, ¿no? Y con ello pone en peligro la posibilidad del acreedor, el que tiene el derecho a su favor, el que tiene la situación jurídica de ventaja, de poder cobrar su crédito, ¿ya? De eventualmente poder llevar a remate los bienes del deudor, ¿no? En caso de que éste no pague, para efectos de cobrarse su crédito y satisfacer su interés que había sido regulado en su contrato original, ¿ya? Eh, Eso es lo que regula la acción pauliana, ¿no? Es la acción del acreedor para evitar que se le opongan a él, que se le, digamos, que le perjudiquen las acciones de disposición que está haciendo el deudor, ¿ya? Ahora vamos a ir a los detalles de esta institución, pero lo que está detrás, como les digo y como ven, no es tanto un análisis de un problema en la voluntad negocial de las partes de estas transacciones o de estas operaciones, sino es más bien un problema con respecto a un principio dentro de las obligaciones, ¿no? Que de nuevo ustedes lo van a ver ya cuando ustedes entren al curso de obligaciones, que es el principio de responsabilidad patrimonial del deudor, ¿ya? Que es básicamente que dice que un deudor, alguien que le debe algo a alguien, tiene que responder con todos sus bienes que tiene en su patrimonio, ¿ya? Y solo con ello, ¿no? Antes, en otros momentos de la historia, uno, al deber algo a alguien y no pagarle, podría eventualmente ser llevado a prisión o ser convertido en un esclavo, ¿ya? Eso casi que ahora ya ha desaparecido. Uno responde, en principio, con su patrimonio, ¿ya? Entonces, eso es el principio de responsabilidad patrimonial del deudor. Quizás eso se ha mediatizado un poco por el hecho de que en el caso de las deudas por concepto de alimentos, hoy en día puede llegar a ser algo que lleve a estar en prisión a una persona, ¿no? Pero la generalidad de las situaciones es que uno, cuando debe algo, con lo que va a tener que responder es con su dinero o también con sus bienes, ¿no? Eventualmente los bienes pueden ser embargados y ejecutados para el cobro de la deuda. Eso es un poco de lo que se trata la acción pauliana. Ahora vamos a un poco de los detalles de esta acción con el siguiente esquema. Como con todas las clases, el detalle de esto yo les voy a exigir que lo revisen ustedes en el Código Civil, en los artículos pertinentes que yo les voy a colocar en la guía de cada semana, ¿ya? En particular, para la acción pauliana, este esquema va a reflejar lo que en detalle regula el artículo 195 del Código Civil, que es el que tiene la regulación de la acción pauliana, ¿ya? Pero que básicamente, ¿a qué se refiere? Es a lo que ya estábamos adelantando. Hay una persona que es el acreedor, tiene un derecho a cobrarle un determinado monto al deudor, ¿ya? Y espera que esta persona cumpla con esa situación jurídica de desventaja, ¿no? De tener el deber de cancelar el monto a favor del acreedor, ¿ya? Y lo que sucede es que esta persona, ¿no? Tiene un conjunto de bienes en su patrimonio, ¿no?
y es posiblemente en base a ese conjunto de bienes que el acreedor le había prestado dinero para que éste eventualmente le devuelva, o había confiado en decirle, ya tú me vas a pagar determinado monto, no ahora, sino después. Entonces, ese tipo de confianzas quizás las había generado la situación patrimonial del deudor, ¿ya? Entonces, lo que sucede en la regulación de esta acción pauliana es que el deudor genera algún tipo de disposición de sus bienes. Vende o regala alguno de sus bienes a un tercero, ¿ya? Vende o regala alguno de sus bienes a un tercero. Y lo que genera la acción pauliana es que el acreedor tiene el derecho a hacer como si esta venta o este regalo, esta donación, no existiera frente a él, ¿no? Eso es, digamos, un supuesto de lo que en clases pasadas les mencioné, que es la ineficacia. Esta venta o este negocio que se produce entre el deudor y el tercero es un negocio válido, ¿no? Es un negocio existente y válido. Lo único que no tiene es eficacia con respecto al acreedor, ¿no? Entonces, en lo que consiste en esencia jurídicamente la acción pauliana es una acción de ineficacia de esta disposición de bienes con respecto al acreedor, que tiene como consecuencia que cuando se suceda la situación, que podría no darse, pero si se sucede la situación de que el deudor no paga, puede este acreedor ejecutar los bienes que han sido transferidos a otras personas, ¿ya? Aun cuando estén a nombre de un tercero, ¿ya? Para poder cobrar la deuda que tenía, ¿ya? Esa es un poco la lógica de la acción pauliana, ¿ya? Les doy un poco un vistazo de cómo funciona esto, ¿ya? Primero, el requisito básico es el hecho de que se perjudique la posibilidad de cobrar del acreedor. Eso es lo primero que se tiene que analizar, ¿ya? Si tenemos un deudor que tiene un patrimonio enorme, ¿ya? Ni siquiera enorme, sino grande con respecto a la deuda que tiene, ¿no? Un deudor debe 50 y su patrimonio incluye bienes que valen unos 100, otro vale 200, otro bien vale 300, etcétera, y vende uno de esos bienes, ¿ya? Por más de que se trate de la venta de su mayor bien, de un bien que valga 300, eso no genera automáticamente el derecho del acreedor de generar la ineficacia con respecto a él de esa venta o de ese regalo, de esa donación. Solamente esto aplica en cuanto esa disposición de bienes empiece a perjudicar las posibilidades de cobro del acreedor, ¿ya? Y eso va a pasar por un par de situaciones. Uno, porque ya esté quedando en el patrimonio del deudor eh, bienes que en su valor son demasiado bajos con respecto a la deuda que tiene con el acreedor, ¿no? Ese es un supuesto o una situación que puede estar generando esto. O otra situación puede ser que esté vendiendo algo y recibiendo algo a cambio, recibiendo dinero a cambio, pero lógicamente el dinero o una cuenta bancaria son bienes más líquidos y que son de más complicada ejecución, ¿no? Entonces, también eso es algo que amerita usualmente la aplicación de una acción pauliana. Entonces, estoy vendiendo un inmueble que vale un montón, es cierto, se está pagando un monto a cambio, pero el dinero es algo que el deudor fácilmente lo puede desaparecer, lo puede gastar, ¿no? Entonces, lo puede ocultar. Entonces, esa venta sí también podría meritar la acción pauliana. Entonces, son esas dos cuestiones que se tienen que considerar y ya tiene que ser un análisis caso a caso para determinar esa disposición que está haciendo el deudor, ¿es algo que está perjudicando la posibilidad de cobro del acreedor o no? ¿Ya? Ese es el elemento 1 clave para el análisis de la acción pauliana, ¿ya? El elemento 2 es el tema de si la disposición ha sido a título gratuito o a título oneroso, ¿ya? En el caso de que sea una disposición a título gratuito, en otras palabras, es una persona que está regalando sus bienes, van a ver en el Código Civil que hay más facilidades para el acreedor de poder aplicar la acción de ineficacia. Y es entendible porque si están regalando los bienes el deudor está regalando sus bienes, parece un poco más evidente que está quizás generando algún prejuicio de la creencia del acreedor
siempre que otra vez esté poniendo en peligro ese cobro, ¿no? Porque si está regalando cosas, pero tiene suficiente patrimonio para poder responder a la deuda, ahí simplemente no aplicaría la acción pauliana, ¿no? Por el primero de los puntos que les comenté, ¿no? Pero, digamos, en general, las disposiciones a título gratuito van a ser más sospechosas, lógicamente, ¿ya? Cuando se trata de disposiciones ya no a título gratuito, sino a título oneroso, es decir, hay algo a cambio, ahí ya obviamente vamos a ser un poco más cuidadosos en no desproteger al tercero. Si el tercero está recibiendo algo a título gratuito, que al final le quiten esto porque se ha perjudicado el cobro del crédito, se entiende un poco más porque al final lo ha recibido a título gratuito. Pero si ya el tercero ha pagado por esto, ¿ya? Y ahí le podemos aplicar la acción pauliana al tercero, ahí sí solamente en determinados supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? El código diferencia dos escenarios. El primer escenario es que el tercero que aparece acá, haya hecho la adquisición a título oneroso del bien después de que el deudor contrajo la deuda con el acreedor, ¿ya? Si es que esto pasó después, se puede aplicar la acción pauliana si es que este tercero conocía, eso es lo que pide el Código Civil, conocía que había esa deuda previa. Si el tercero conocía que había esa deuda previa, entonces sí podrá proceder la acción pauliana siempre que se cumplan los demás requisitos de que se perjudique el cobro del crédito, ¿ya? Y es, digamos, bajo la lógica de que este tercero entonces conocía que había una deuda, entonces era posible que este acreedor venga y trate de cobrarse con ese bien. Lo más interesante es el escenario en donde primero se produjo la disposición, primero se produjo una venta a título oneroso a favor de alguien, ¿ya? Y luego viene una deuda, viene una deuda que el deudor ha contraído. En ese supuesto uno diría, ¿por qué vamos a perjudicar al tercero si éste compró antes incluso de que ese deudor asuma una obligación? ¿Ya? En esos casos no aplicaría la acción pauliana, salvo que ese tercero que compró antes de que se contraiga la deuda hubiera hecho esto en una suerte de concilio, connivencia, de acuerdo para perjudicar el cobro del crédito que sabían que en cierto momento se iba a contraer. Solo si hubo digamos, esa complicidad entre las dos partes, ¿no? Se generaría la aplicación de la acción pauliana para que se deje sin efectos frente al acreedor, aun cuando la deuda haya sido contraída después, esta venta a favor de ese tercero. Eso es lo que en buena cuenta regula el Código Civil en cuanto a la acción pauliana. Esos escenarios que les estoy comentando en relación a que se trate de una disposición a título gratuito o a título oneroso y el requisito básico de que se esté poniendo en perjuicio el cobro de la deuda por parte del acreedor, ¿ya? Una vez más acá, si es que resulta que hay terceros de toda esta operación, ya no este tercero al que me estoy refiriendo, sino este tercero a su vez ha vendido el bien a otra persona que ya es un tercero frente a cualquiera de estas personas que están interviniendo en este esquema, ahí aplica otra vez lo que hablamos respecto de la simulación, que es que si un tercero compra con buena fe y a título oneroso esos bienes, digamos, más allá en la cadena, a ese tercero se le protege y a él simplemente ya no le podría aplicar la acción pauliana. Entonces, esa es la regulación que tiene el Código Civil respecto de la acción pauliana. Como ven, en realidad no es un análisis de la voluntad negocial como requisito del negocio jurídico, es un tema más de obligaciones, pero está regulado en el Código Civil, en el artículo 195 y siguientes que ustedes tienen que revisar con más detalle, ¿ya? Esto lo que sí tiene como vinculación con el tema de simulación es que se produce en algunos casos muy parecidos y por eso es que tienen relación y por eso es que vale la pena mencionarlos vale la pena mencionarlos en la misma clase o en la misma sesión. Estamos hablando de situaciones en donde otra vez alguna persona con el miedo o con el peligro de que una deuda le pueda hacer perder su patrimonio, dispone de sus bienes y hace que estos pasen a título de otra persona, ¿ya? Justo el penúltimo caso que he tenido en estos últimos días, la semana pasada nomás, ha sido justamente un caso de este tipo, ¿no? Un empresario de camiones en la región de Junín,
tiene unas deudas enormes que ha ido acumulando por unos contratos de leasing, de arrendamiento financiero con un banco, con un banco local peruano, ¿no? Los nombres al final no importan, sino el caso. Entonces, lo que está sucediendo es que anticipando a el cobro de estas deudas que ahora ya se encuentra en situación de no poder pagar este empresario frente al banco, algunos de sus activos, que son en particular vehículos, camiones, los quiere poner a nombre de alguien más, a nombre de un familiar, ¿ya? A nombre de un familiar, para que cuando vengan a cobrarle a él y eventualmente vean en registros públicos cuáles son los bienes que están a su nombre, no encuentren todos ellos o no encuentren ninguno, ¿no? Y dificulte de esa manera el cobro del banco que tiene una deuda bien grande que quiere cobrarle a esta persona y que quizás va a necesitar recurrir a un proceso judicial de poner en remate los bienes de esta persona, ¿no? Entonces, lo que esta persona está pensando hacer es, ya, si yo de todas maneras voy a perder estos vehículos que son de mi propiedad, en lugar de perderlos, mejor se los regalo, ¿no? A un familiar, ¿no? O se los vendo a una persona que yo tengo como conocida, de modo que al menos de eso pueda tener algún tipo de ingreso, o al menos estos se encuentren en patrimonio de algún familiar mío, ¿no? Entonces estaba pensando en una estrategia de ese tipo, este empresario, ¿no? Y sobre eso me tocó hacer un informe legal, pero la cuestión es ahí, esto que les estoy comentando, un supuesto en el cual el deudor está poniendo en peligro el cobro del banco, ¿no? A través de disponer de sus bienes en favor de un tercero, ¿no? Y en esa situación es exactamente la situación donde es posible que aplique una una acción pauliana de parte del banco para hacer como si esa venta o esa donación nunca hubiera pasado a favor de ese tercero, ¿no? En el momento en que el banco haga ese cobro, ¿no? Entonces, ese es un supuesto en el que aplicaría la acción pauliana que hemos visto en esta sesión. Sin embargo, como se darán cuenta, hay una sutilidad bien interesante y eso es con lo que vamos a terminar hoy día, que es en qué momento estamos ante una acción pauliana y en qué momento esto ya se ha convertido en una simulación. ¿Ya? Y eso es con lo último que vamos a terminar hoy día. Veamos. El caso que les he comentado, ¿no? Un empresario tratando de deshacerse de sus camiones por la deuda que le está ya cobrando un banco, ¿ya? Parece ser este caso que tienen ustedes delante, ¿no? Dispone de sus bienes a favor de un tercero, un familiar o un conocido para que ya el acreedor no pueda cobrar y ante esa situación el ordenamiento le da un mecanismo al banco que es ejercer la acción pauliana y hacer como si para el banco no se hubiera producido esa transferencia, ¿ya? Entonces eso es una acción pauliana. Sin embargo, esto es muy cercano al caso que hemos visto en el video pasado de la simulación. Todo va a estar alrededor de este negocio que se ha hecho con voluntad negocial o se ha hecho aparentando algo que no se quería hacer, que es lo que yo grafiqué en los gráficos anteriores con una línea roja, ¿no? Esa es la sutilidad que a veces es un poco difícil de diferenciar. Si este empresario está solo queriendo poner los bienes a nombre de un tercero, pero en realidad quiere que estos sigan siendo suyos y en los hechos los sigue utilizando, en los hechos sigue pagando por los impuestos que corresponden a estos vehículos, ¿no? Y solo los ha puesto ficticiamente o simuladamente o aparentemente a nombre de alguien más, eso ya no sería un supuesto que entra dentro de la acción pauliana. Eso sería un supuesto de un negocio simulado cuya consecuencia, les dije, es la nulidad, porque esa sería la simulación de un acto que no se tiene voluntad de hacer, sería un acto aparente nomás, ¿ya? Eso sería un caso de simulación. Sería un acto no simulado, un acto real, sujeto a acción pauliana, en caso sí tenga la intención de disponer de esos bienes a nombre de alguien más, ¿no? Y el ejemplo quizás más común de esto es, ya, está bien, yo no voy a ser el propietario de estos vehículos, pero al menos que estén a nombre de mi hijo que los utilice para la operación de esta otra empresa que tiene él, ¿ya?
Entonces, en ese otro caso que les estoy poniendo, si es que sí quiere no solo ponerlos a nombre de, sino quiere realmente transferirlos a un familiar o a una persona X, ¿ya? Ese caso, ese es uno en el cual no hay simulación, porque sí hay una voluntad real de transferir, ¿ya? Simplemente ahí el remedio que va a aplicar es la acción pauliana, ¿ya? Porque en ese caso, ante un acto real de disposición, va a aplicar la acción pauliana si es que se está perjudicando el crédito. Eso es la sutilidad que existe en la diferencia entre este tipo de situaciones, que es justamente de lo que va a tratar el control que viene para esta semana, ¿ya? Va a haber un caso de simulación si es que están aparentando algo que no se quiere, que es lo que grafico acá. Va a haber un caso de acción pauliana cuando sí hay un acto que quieren hacer, pero ese perjudica el cobro de un acreedor, entonces eso puede ser sujeto de la acción pauliana. Entonces, hay una revisión bien fina que se tiene que hacer de este tipo de situaciones en base a, usualmente, el contexto de las situaciones, ¿no? Al momento de hacer la transferencia a este tercero, el que ha transferido, el deudor, sigue utilizando los bienes, sigue pagando por ellos, sigue teniendo la administración, sigue controlando estos bienes, entonces en ese caso será una simulación, ¿no? Entonces esos son los dos escenarios que hay que distinguir y como ven eso es una diferencia sutil, ¿no? Y que un poco de ponerlo en práctica es lo que vamos a hacer con el caso que viene para el control, que es el caso de un ex congresista y ex ministro de Justicia, que es Aurelio Pastor, que tuvo un caso de este tipo hace algunos años. Ya con ese caso lo vamos a poner en práctica en el control de esta semana para justamente distinguir cuando estamos ante una simulación y cuando estamos ante una acción pauliana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener para esta semana y ahí voy a dejar este tema y en la videollamada vamos a poder hablar un poco más sobre cuándo estamos ante alguno de estas situaciones para poner un poco en práctica esto que es el primero de los elementos del negocio jurídico, que es la voluntad negocial, específicamente en el tema de la seriedad de la voluntad. Ya, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.